cosas que están escondidas, que son para los que le aman, amén. Y que Dios se la quiere revelar a aquellos que le siguen. Y Dios te quiere revelar cosas. Cristo se quiere revelar en tu vida. Porque es necesario que Cristo se revele en tu vida. ¿Para qué? Para que vos puedas entender que hay un Dios poderoso que te ama y que tiene un plan maravilloso sobre tu vida, y tu fe pueda crecer en esta mañana y tú puedas descansar en Dios. Tú puedas confiar verdaderamente en sus promesas, en su palabra. Y sabe que esta fe va creciendo a medida que vos vas conociendo al Señor y vas entregando tu vida y Él va haciendo la obra. Tú vas viendo lo que Cristo realmente ha preparado para ti, amén. Y vamos a continuar con el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 13. Las promesas realizadas mediante la fe. Diga conmigo, promesas. ¿Cuántos tienen promesas? Todos tenemos promesas. Porque Cristo dejó muchas promesas. El Padre ha afirmado varias promesas. Y nosotros tenemos que creer en esas promesas. Y vamos a seguir hablando como Pablo sigue afirmando una y otra vez que la salvación es por medio de la fe. Diga conmigo, la salvación es por medio de la fe. ¿Qué necesito para ser salvo? Fe. No. Pero pastor, usted dijo que necesitaba fe para ser salvo. Yo soy salvo por la gracia, no por la fe. La fe es el medio que me conduce a la gracia. Pero yo no puedo ser salvo por la fe. Yo no puedo ser salvo por la fe. Yo soy salvo por la gracia del Señor, que mi fe está puesta en esa gracia. ¿Qué es esa gracia? Esa gracia es la promesa. Es la palabra de Dios, es lo que el Señor ha prometido, es el regalo que el Señor da. Ahora, cuando tú pones tu fe, y acuérdese que todos tenemos fe, cuando tú pones tu fe en esa gracia, ahí uno recibe la salvación. Y es como veníamos hablando en este proceso del estudio de Romanos. Ya vimos al principio, capítulo 1, vimos cómo todos los hombres somos culpables, cómo nadie se puede excusar. ¿Por qué? Porque todos los hombres, de alguna u otra manera, Dios se les revela a todos, por medio de las cosas creadas, por medio de la conciencia, a todos. Por eso dice que en un tiempo Dios puso la ley en las tablas, pero después el Señor puso la ley en el corazón de los hombres. Todos los hombres conocen lo que es bueno y lo que es malo, entonces Dios va a juzgar a todos los hombres. No hay nadie que no va a ser juzgado. Amén. Ahora, pero los que están en Cristo, dice la palabra, que no hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue juzgado por nosotros. Pero ahora vamos a entender un poquito más allá, y el Señor nos va a correr la cortina para que nosotros podamos entrar a ese lugar más profundo de Dios, que podamos navegar más profundamente en el Señor y poder conocer lo que el Señor ha hecho, este plan de redención, este plan de salvación, que dice la palabra que la salvación, ¿desde cuándo está? Muchos dicen, bueno, la salvación está desde que Cristo vino. No. La salvación está desde el día cero. Dice que el plan de redención estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Mira. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino de salvación. ¿Cuál es? Jesús. ¿Cuál es el camino de salvación? Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo eran salvos todos los que estaban antes que Jesús viniera?
¿Cómo fueron salvos todos los hombres que fueron salvos sin que Jesús viniera? Y eso es lo que Pablo nos va a hacer ver y nos va a hacer entender a través de la Escritura. ¿De qué? De que todos nosotros, siempre el plan de redención de Dios siempre fue Cristo. No hay otro. Muchas veces la gente quiere buscar que hay otro camino, y lo que vamos a ver en la palabra de Dios desde el Antiguo, porque muchas veces la gente dice, no, yo no quiero leer el Antiguo Testamento porque no tiene nada que ver o no entiendo dónde está Cristo. Te voy a decir algo, Cristo está en toda la palabra, porque Cristo es la palabra. Cristo está desde Génesis a Apocalipsis, completamente. Ahora, fíjate una cosa, en el Antiguo Testamento tenían que ser, para ser salvo, tenían que creer en Cristo. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo podían creer en Cristo si todavía Cristo no había morido, no había venido a la tierra y no había muerto? ¿Cómo tenían que creer en Cristo? Siempre el plan de salvación. Por eso cuando Pablo empieza a hacer hincapié y empieza a exhortar a los judíos en ese tiempo, ¿por qué? Porque ellos creían que la salvación era por las obras. Si yo hago esto, voy a ser salvo. Y muchas veces la gente cree que tiene que hacer algo para ser salvo. Y si la gente tiene que hacer algo es por obra, y dice que la salvación no es por obra, la salvación es por gracia, es un regalo del Señor. Porque no hay nada que yo pueda hacer que pueda alcanzar esa salvación. Si yo me recontraporto bien, yo hago todo bien, yo no hago todo lo que sea para alcanzar la salvación, no alcanza. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores, dice la palabra. Todos estamos, dice Romanos, todos estamos bajo el pecado. Y dice la palabra en Romanos, dice que no hay ni siquiera uno justo. No hay ni uno justo. ¿Hay alguien que sea bueno? No hay nadie. Y a veces nosotros tildamos a las personas de moralistas, de decir, bueno, este es más bueno. Este es bueno el pibe. Y la Biblia dice que no hay nadie bueno. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Soy yo Dios que puedo evaluar? Por eso muchas veces nosotros decimos, bueno, yo le creo a aquel hombre. Yo le creo lo que me está diciendo. La Biblia dice, maldito el hombre que cree en el hombre. ¿Por qué? Porque usted no tiene que creer en mí. Usted tiene que creer en Cristo. ¿Y qué hace la gente? La gente quiere creer en el hombre. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil creer en el hombre que creer en Cristo. Es simple, lo toco, lo veo, lo palpo, lo escucho. A Cristo hay que buscarlo. Cristo se te tiene que revelar. Tienes que conocerlo, tienes que entrar profundamente. Entonces es más fácil. Por eso la gente cree, y nosotros muchas veces lo hemos visto, la extrema unción que le llaman, cuando alguien se está por morir, que hacen los católicos, la extrema unción, ¿qué es eso? Ir a orarle a alguien que está enfermo antes de que muera. ¿Para qué? Para que se vaya al cielo. Y se cree que por la extrema unción se va a ir al cielo, por obras. Y nadie va al cielo por obras. ¿Qué me hace a mí entrar al cielo? Cristo. La fe puesta en Cristo. No es por obra. Y Pablo hace mención en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Vemos cómo Pablo hace mención. Y en el capítulo 4 Pablo empieza a hablar de Abraham. Que Abraham, los judíos, ellos decían, nuestro padre es Abraham. Y nosotros creemos en Abraham y somos linaje de Abraham. Porque ellos creían que eran salvos porque su descendencia era de Abraham. Y porque ellos eran circuncidados, porque cumplían la ley. Y no está mal cumplir la ley. El tema es que nunca la vas a cumplir en la perfección. Y la palabra dice que la ley lo que ejecuta es justicia. ¿Por qué? Porque la ley la justicia tiene que determinar. Y nosotros siempre vamos a salir perdiendo en esa ley porque nunca la vamos a cumplir en nuestra totalidad. Es como que alguien, por eso dice la palabra que el único que no conoció pecado y no cometió pecado fue Cristo. Por más que alguien sea extremadamente bueno, como moralmente creemos, porque existen personas moralmente mejores que otros, que algunos dicen, bueno, este no es tan malo, pero en sí, al fin de cuentas, todos somos pecadores. No importa, hay gente que dice, bueno, yo me voy a ir al cielo porque yo no maté, no violé. Pero ¿mentiste? ¿Mentiste alguna vez en la vida? Listo, sos pecador. Ya está, sos igual que el asesino. ¿Se entiende? Él quizás reciba una pena más grande, pero vos también recibirás una pena más chica.
pero al fin de cuentas transgrediste, rompiste la ley de Dios. Entonces no hay nadie. Entonces ¿cómo puedo salir de esa mentira? ¿Cómo puedo justificarme? ¿Cómo puedo ser perdonado? Solamente por Cristo. El Padre estableció que Cristo iba a ser el mediador, Cristo iba a ser el camino. Por eso Jesús dijo: nadie puede ir al Padre, nadie, si no es a través de mí, dijo Jesús. Por eso Jesús cuando vino y habló a los suyos, no le creyeron. No le creían. ¿Por qué? Porque ellos querían que la salvación sea por las obras. Ellos querían hacer tal cosa. Entonces ellos decían: bueno, yo soy linaje de Abraham, por eso soy salvo. Y Jesús dijo: no es así. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿quién era? Era un caldeo, era un pecador. Abraham no tenía ningún linaje real. Abraham no tenía nada de Dios. Pero Dios, por su pura gracia, como todos los que estamos aquí, un día Jesús vino, dice, golpeó a la puerta de tu corazón y dijo: Jesús, quiero entrar en tu corazón, ¿me dejas? Y tú decides. Eso es fe. Ahí está en ese momento tu fe. En ese momento está tu fe. Cuando alguien te habla de Jesús, que es mismo Cristo, utilizando eso, y viene Jesús y te dice: yo te amo, morí en la cruz por ti, ¿me dejas entrar en tu vida? Y tú decides, libre albedrío: sí, quiero que Cristo entre en mi corazón. Y ahí hay un nuevo nacimiento, dice la palabra. Ahí la persona tiene una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo dice: yo entraré y moraré en tu corazón. Y la persona empieza a nacer de nuevo. Y eso le pasó a Abraham. Dios le dijo: Abraham, y Abraham dijo: Dios, ¿eres tú? Y le dijo Dios: Abraham, toma a tu esposa y sígueme donde yo te diré. Y fue y agarró a su esposa Sara y le dijo: Sara, vamos, ¿a dónde? No sé, Dios me dijo que fuéramos a algún lado. ¿Pero dónde? No me dijo. Solamente me dijo que crea en Él. Y yo le creo, por eso salí. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque le está creyendo a Dios. Quizás toda tu familia, tu entorno, el mundo te dicen: quédate en tu casa hoy domingo, duerme tapadito. ¿Sabes por qué vengo aquí? Porque creo en aquel que me está llamando. Creo en aquel que me dijo que vaya. Y aquí estoy. Ahora, fíjate una cosa. Tú vas a volver a tu casa como Abraham y vas a decir: wow, yo tuve un encuentro con Cristo. Mucha gente te va a decir: pero ¿cómo es eso? ¿Sabes qué? No se puede entender si primeramente no respondes a su llamado. Porque por cuanto respondiste a su llamado, Él se va a revelar a tu vida. Por eso dijo Jesús: vine a los míos y los míos no me recibieron. ¿Por qué? Porque no quisieron creer. Por eso mucha gente dice: no, lo que pasa es que yo no creo en Dios, porque Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios malo, Dios es un Dios inmoral, Dios es un Dios que no permite el amor igualitario entre las personas, Dios es un Dios asesino. Y ¿saben qué, hermano? Toda la gente dice cosas sin saber que Dios es un Dios de amor. Pero así como es un Dios de amor, es un Dios que Él estableció principios. Es un Dios que estableció órdenes. Es un Dios que estableció parámetros. Y si la gente no quiere creer en Él, es su elección. Dios no te condena, te condenas a ti mismo. Tú mismo te condenas. ¿Por qué? Porque todos los que están fuera de Dios van a ser condenados. Pero los que están en Él, dice la palabra, que no hay condenación. Amén. Ahora fíjate una cosa. Y dice que Abraham, por cuanto creyó a Dios, fue contado por justicia, fue perdonado, fue salvo. Abraham, siendo un pecador, fue perdonado por Dios. Y Dios le dijo: Abraham, circuncídate como señal de esa salvación. Y Abraham se circuncidó, y todos los judíos al 8º día se tenían que circuncidar como señal de que habían creído a Dios. Ahora, cuando alguien se bautiza, muchas veces decimos: se bautizó, nació de nuevo. Ahora, cuando una persona se bautiza, ¿nace de nuevo? ¿Qué opina usted? Vamos, responda. Cuando se bautiza, ¿nace de nuevo? Levante la mano los que dicen sí, a ver. Que nacen de nuevo cuando se bautizan. Levante la mano los que dicen que sí, a ver, levante. No.
Porque es señal de que yo creí a Dios. Ya nací de nuevo. Amén. Hay gente que dice, si no te bautizas no vas a entrar al cielo. No. No es así. Ahora, cuando una persona toma la Santa Cena, los católicos dicen que recibieron, cada domingo reciben a Jesús. Cuando yo tomo la Santa Cena, ¿recibo a Cristo? No recibo a Cristo, yo ya lo recibí a Cristo. Hago esto como señal de que tengo a Cristo. Por eso dice Pablo cuando él enseña, dice, yo también he recibido esto, que el Señor la noche que fue entregado tomó el pan y lo partió, como señal. Como señal, amén. Ahora, fíjate una cosa, cuando el Señor tomó la última cena y Él partió el pan y les dio de comer a sus discípulos y tomaron el vino, la pregunta que yo le quiero hacer es a ustedes que saben tanto, porque creo que saben un montón, ¿Judas tomó la cena del Señor? Levante la mano los que dicen que sí tomó la cena del Señor. A ver, uno solo tomó la. Levante, no tenga vergüenza. ¿Cuántos creen que Judas tomó la cena del Señor? ¿Cuántos creen que Judas no tomó la cena del Señor? Ahora, ¿sabe? Judas no tomó la cena del Señor. Porque si hubiese tomado la cena del Señor hubiese sido salvo. Porque era la señal de la salvación. Pero, pastor, ¿pero Judas estuvo en esa cena? Sí. Pero vos fíjate que dice en Mateo 26, en Marcos 13, en Juan 23, en Lucas 23, en Juan 13, donde habla de la instrucción de la cena. Dice que Judas comió el pan mojado, pero no comió el pan de vida. ¿Y sabe lo que era comer el pan mojado? ¿Tiene idea lo que era eso? Antiguamente había una costumbre que en ese tiempo se servían tipo sopas y los invitados que venían a tu casa, si era una persona que vos apreciabas y admirabas y amabas a esa persona, vos, dueño del hogar, tomabas un poco de pan y lo mojabas en tu sopa y se lo metías en la boca a tu invitado. Che, ¿cómo tenés los dedos? Por eso Jesús tomó el pan, mojó en su sopa y se lo dio a Judas. ¿Sabe lo que significaba eso? Lo que significaba eso es que Jesús le estaba diciendo, yo a ti te aprecio, Judas. Yo a ti te amo. Yo a ti te quiero. Porque muchos dicen que el Señor no lo quería Judas o que estaba preparado Judas para que lo traicionara. No. El Señor no quería que Judas lo traicionara. Por eso dice que cuando le dio el pan mojado en su boca, dice que entró Satanás en su corazón y Judas se levantó y se fue. Y Jesús le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Porque ya estaba la decisión en su corazón. Y se fue. Entonces todos empezaron a preguntar, ¿y dónde irá este? ¿Será que irá a comprar las cosas? Y en ese momento, mientras estaban ahí, tomaron la cena del Señor. El resto tomó la cena del Señor, comieron, menos Judas, amén. ¿Por qué? Porque los que son invitados a la vida eterna tienen como señal la Santa Cena. Amén, iglesia. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para ser salvo? Lo que yo necesito para ser salvo es creer en Cristo, creer en su gracia. Ahora mira lo que dice vamos a empezar con Romanos capítulo 4 versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuál fue la promesa a Abraham? La promesa fue que él creyera, no la ley, no la obra, sino por cuanto él creía. Yo quiero que usted piense un poco en esto, en el creer. Amén. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia.
Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula las promesas. Claro, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si los que son de la ley, los que hacen obras para recibir la promesa, entonces la fe no sirve. No sirve la fe. Pero es necesario la fe. La fe es la base de todo. La fe que nosotros ponemos en Jesús es lo que el Señor quiere de ti. Amén. Ahora mira una cosa, mira lo que dice en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 42. Lucas 23, 42, cuando el Señor estuvo en el Gólgota siendo crucificado. ¿Se acuerda que había dos malhechores? Colgado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y el que estaba ahí, uno le maldecía al Señor y le decía: si tú eres el Cristo, bájate. Escucha, si tú eres el Cristo, bájate. ¿Está escuchando aquí? Porque usted tiene que saber estudiar escatológicamente la palabra de Dios con profundidad, dedicación y tiempo. Y le dijo: si tú eres el Cristo, bájate. Si tú eres. No creía que era Cristo. Amén. No tenía fe. No creía. Si tú eres el Cristo, bájate y sálvanos a nosotros. En vez, el otro, mira lo que le dice. El otro estaba condenado, el otro se iba a ir al infierno, el otro se iba a morir, ya estaba siendo condenado en la tierra y también iba a ser condenado eternamente. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí. Versículo 41 vamos a leer. Le dice, lo increspa al otro y le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Él reconocía, amén, y algo que el ser humano hoy en día no reconoce es su culpabilidad. Y lo que Pablo quiere hacer es que el hombre entienda, porque no es imposible que haya gracia si el hombre no reconoce que la necesita. ¿Está acá? No se distraiga, por favor. Si no, oramos. Amén. Si está distraído, le hacemos liberación. Ahora, escuche. Es necesario que, porque esto es fundamental, porque el diablo va a querer que tú te distraigas, pero es necesario que tú aprendas esto. Ahora, fíjate una cosa. Es necesario entender esto porque es crucial. Fíjate una cosa. Pablo empieza a hacer mención y a revelarnos que la salvación es por la gracia y no por la obra. Y fíjate lo que le dice este ladrón. Le dice, nosotros recibimos nuestros males. Él empieza a reconocer que él es culpable, porque si uno no reconoce la culpabilidad, Pablo dice que todos somos culpables. ¿Cuántos son culpables? Decirle que está a tu lado: tú eres culpable. Ay, mala onda. Eres culpable. Porque si no eres culpable, entonces no puede haber gracia. Pero mientras más, por eso dice que aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El que se humilla, ¿quién es? Aquel que reconoce: yo necesito a Jesús, yo te necesito a Jesús. Si tú no me salvas, ¿quién me va a salvar? Si tú no tienes misericordia de mí, Señor, si tú no me atiendes, Señor, cuídame, Señor, te necesito. Soy un pecador, lo reconozco, Padre, me equivoco, fallo. Amén. Pero necesitamos entender quién es Él. Entonces este ladrón dice: yo estoy aquí porque lo merezco. Vio que hay gente que dice: yo no merezco esto. Yo no merezco lo que me pasó. Yo no merecía que quedara viuda joven. Yo no merecía que mi hijo muriera. Yo no merecía que a mí me robaran. Yo no merecía que me violaran. Yo no lo merecía. Está hablando de que Dios recompensa según las obras. Y no es así. Porque la palabra de Dios dice que el maligno es el que gobierna este mundo. Entonces, mientras estemos en este mundo, el mal estará con nosotros. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando hablamos del trigo y la cizaña que crecen en el mundo entero? Usted está aquí en este momento adorando a Dios, pero allá en el mundo están haciendo cosas perversas. ¿Se entiende? Estamos en un mismo mundo haciendo cosas buenas y cosas malas. ¿Está acá conmigo? Entonces hay gente que dice: yo no merezco esto. ¿Qué mereces?
Si dice la palabra que todos somos culpables, si dice la palabra que todos somos merecedores, todos estamos condenados a muerte, todos. ¿Por qué? Porque el pecado pasó de generación en generación y todos estamos condenados a muerte. Pero viene Cristo y aparece en escena y dice: para que no seas condenado, si tú crees en mí, serás salvo. Entonces, pero para eso yo tengo que reconocer que soy culpable. Por eso a veces nosotros, hermanos, estamos preocupados de orarle a la gente para que reciba un milagro, para que crea en Jesús. ¿Usted cree que la gente cree en Jesús por recibir un milagro? La gente cree en Jesús por reconocer su culpabilidad, por reconocer su pecado, por reconocer. Porque ¿qué quiero decir con esto? Vos le podés orar a alguien que reciba un milagro y lo único que va a recibir es panes y peces. Va a recibir el milagro, pero no la salvación. Y nosotros no estamos aquí para que la gente reciba panes y peces. Nosotros estamos aquí para que la gente sea salva, para ser un instrumento del Señor. Por eso es muy importante, y este es el problema que nosotros venimos teniendo como ministros. Venimos teniendo este problema, donde vemos esta problemática en muchas iglesias, donde a la gente se le promete panes y peces y no salvación. Venga que el Señor, como dice la palabra, dice, como dicen por ahí, venga, pare de sufrir. Venga que Dios lo va a bendecir, venga que Dios lo va a prosperar. Hermano, eso no es reino. Porque el reino es salvación. Si no hay salvación, no sirve. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen solas. Pero a la gente le quiere dar lo demás sin el reino. Y dice la palabra que si tomamos de la copa de la salvación, también bebimos de esa misma copa de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento perfecciona la fe en nosotros. Porque por medio del sufrimiento, amén, hay gente que vos le dices: mira, ven a la iglesia y vas a parar de sufrir. No. Mira, por Dios, ¿cómo yo puedo conocer a un Dios que puede saciar mi alma si paro de sufrir? Si a mí el sufrimiento me conduce a Cristo, si a mí el sufrimiento muchas veces lo que hace es hacerme ver a mí mi pecado, mi maldad, hacerme ver a mí que hay un Cristo que quiere cubrirme, que me quiere amar, que me cuida, que me protege. Por eso Jesús dice: cuando yo estoy contigo, yo tomo carta en el asunto, y todo lo que te pasa en la vida, está Dios en el asunto. ¿Entienden? Entonces uno tiene que aprender a confiar en Él, a descansar en Él. Imagínate Pablo. Entonces yo a veces cuando veo ese evangelio, que muchas veces se predica un evangelio de todo color de rosa, todo bien, todo está tranquilo, y tú ves la vida de Pablo, tú ves la vida de Esteban, la vida de los apóstoles, y tú dices: wow, estos hombres fueron quebrantados por el dolor. Tú decís: ¿para qué? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué, mi hermano? Muchas veces las cosas que te pasen van a revelar tu fe. Yo hoy en día, cada día creo más en Jesús. Después de casi 20 años de que el Señor llegó a mi vida. Y te digo, he pasado, como dice Pablo, pasé frío, pasé hambre, pasé enfermedad, pasé muerte, pasé desgracias, pasé tribulaciones, pasé, y Cristo, sigo viendo su mano poderosa. Hay gente que viene a la iglesia y dice: ay, tengo un problema, me voy. Tú no creíste en Jesús. Porque si estoy con Cristo no tengo que tener problemas. No. Cristo dijo: problemas vas a tener, aflicciones en el mundo vas a tener, pero tené fe. Yo estoy contigo y yo te voy a ayudar a pasarlo. Entonces ahí se revela la fe que hay en tu corazón, que tú empiezas a entender. Ahora dice en el versículo 42: y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Empezó a creer en Jesús, creía en Jesús. Ahora digo, este ladrón que estaba ahí tomó Santa Cena, fue bautizado, fue circuncidado, fue a la iglesia, leyó la Biblia. Ahora, gloria a Dios por él, porque en su último momento fue salvo. Algunos dicen: pastor, a mí me hubiese gustado conocer al Señor a los 78 antes de morir, pero lo conocí a los 17. Y bueno,
Vas a tener que caminar toda una vida de fe. Este desgraciado no hizo nada. Entró al cielo ahí en el último segundo. Pero bueno, esto es lo que nos muestra que yo no me voy a ir al cielo porque tenga 30 años de cristiano. Porque este no tiene ni 5 minutos y en 5 minutos estaba en el cielo. Porque el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo que quizás nosotros toda la vida, el tema es cuando Cristo viene a tu vida, si tú le crees. Este hombre se encontró a Cristo ahí en el lecho de muerte. Quizás tú te encontraste a Cristo a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. El tema es, cuando Cristo llegó a tu vida, ¿le creíste al Señor? Si le creíste al Señor, tú eres una nueva criatura. Nada te separará del amor de Cristo. Amén. Nada nos separará, nada. Ahora fíjate una cosa. Volvamos a Romanos. Y dice, versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Versículo 15, pero la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Cómo es esto? La ley requiere justicia. Y si Dios hiciera justicia sobre nuestra ley, significa cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas cumpliste, saldríamos perdiendo. No podríamos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la ley, Dios es un Dios justo. Acuérdese, ¿se acuerda que hablamos de la justicia? Dios es un Dios justo. Dios no puede ser injusto. Dios no puede juzgar al hombre según apariencias y decir, bueno, este fue un buen padre, como escuchaba la otra vez, que un niño le preguntaba al Papa y le decía, mi papá era ateo, fue al cielo, y el Papa le dijo, si tu papá era un hombre bueno, sí. Y la Biblia dice que nadie, yo digo, Dios mío, el mundo entero no puede ver esto. Si la Biblia dice que nadie, ningún bueno va a entrar al cielo, porque no hay ninguno. ¿Se entiende? Ahora, Dios es un Dios justo y Dios no puede ser imparcial. Decir, bueno, a ver, vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas de esa manera. Y esto te lo enseña todo el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque Dios mira y dice, o tiene o no tiene a mi hijo. Entonces, ¿qué hace? Dios es un Dios justo, establece la ley. ¿Para qué estableció la ley? Para revelarnos a nosotros nuestra pecaminosidad. ¿Para qué está la ley? La ley está ¿para qué? Para cumplirla. Pero también está la ley para mostrarte quién tú eres. Amén. Entonces está la ley y te revela quién tú eres. Entonces no hay nadie que pueda cumplir. ¿Por qué? Porque Dios dice, aquel que infringe la ley, dice la palabra, está condenado ¿a qué? A la muerte. Pero viene Jesús y Jesús dice, yo voy a pagar por cada uno de los que creen en mí. Yo voy a pagar por ellos. Y Jesús, dice la palabra, Él no siendo pecador, se hizo pecado y fue a la cruz a morir en nuestro lugar. Entonces la ira de Dios, la justicia de Dios cae sobre Jesús. Por eso Jesús, estando en la cruz, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado lo que hace es separarnos de Dios. Y Cristo muere. Y Cristo nunca en su vida había sentido eso de estar separado del Padre, pero lo siente en ese momento, algo terrible por ti y por mí. Y la ira de Dios cae, la justicia de Dios, y Él muere y sufre el Señor para que usted y yo seamos salvos. Entonces Él ahora está delante del Padre y dice, todo aquel que cree en mí es salvo. ¿Por qué? Porque yo pagué por Él. Entonces tú dices, pero yo soy... Hay gente que dice, mira esta porquería de persona va a la iglesia. ¿Quién tiene que ir a la iglesia? ¿El bueno? Si la Biblia dice que no hay ni uno bueno. No, mira, este es un chanta y va a la iglesia. ¿Y dónde cree que vaya? Y aquel que está diciendo, yo no voy a la iglesia porque el chanta va, ese chanta va a ir al cielo. Y el que dice, este es un chanta, no va a entrar. Qué increíble, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque ese chanta
es un chanta, pero reconoce que necesita a Jesús. Y el otro que dice que este es un chanta se justifica en su propia justicia, en su propia ley, en sus propias normas morales, diciendo: yo soy un hombre bueno. Y se hace Dios diciendo él lo que él considera que está bien y está mal. Entonces yo merezco ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo de chiquito fui bautizado. Yo merezco ir al cielo porque yo una vez ayudé al curita que se le cayó una tarjetita y se la di. Yo merezco ir al cielo porque tengo el rosario, tengo la estampita, tengo la virgencita en casa, le prendo 3 velas. Así que yo merezco. Esa es tu propia justicia. No es la justicia de Cristo. Amén. Y esto te lo va a revelar si verdaderamente tú tienes fe en Jesús o tú tienes fe en ti. Amén. Amén, iglesia. Bien. Dice, versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. A fin de que las promesas sean firmes para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fe es la que nos conduce a la gracia y la gracia nos conduce a la justificación. ¿Entiende eso? La fe puesta en Jesús. Entonces, ¿cómo es que todos pueden ser salvos si aquellos en el Antiguo Testamento no tenían noticias de Jesús? Eso es lo que usted cree. Amén. Ahora mire lo que dice en Juan 8:55. Juan 8:55 dice esto. Jesús empieza a hablar con los judíos y les empieza a decir, vamos a leer desde el versículo 53. Porque Jesús, ellos creían, dice, ¿cómo Jesús? ¿Tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Porque ellos creían que eran salvos porque eran de Abraham. Pero Jesús dice, no, nadie es salvo por Abraham. Abraham no te salva. No, a mí me salva la Virgencita de Guadalupe. A mí me salva la Virgencita de Luján. A mí me salva San Expedito. La Virgen de Satanudos. El Gauchito Gil. San la Muerte. Entonces ellos le dicen, versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Le decían esto a Jesús. Ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. Escuche bien. No sufrirá muerte, versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Se digo, wow, ¿quién te cree, Jesús, que eres? Y Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Versículo 54. Y respondió Jesús y dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Escuchen. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Versículo 55. Pero vosotros no le conocen, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso. ¿Cómo? Porque le conozco y guardo ¿qué? Su palabra. Versículo 56. Abraham nuestro padre, escuche esto, Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Para vos, Eliel. Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Escuchó? Dice que Abraham vio ¿a quién? ¿A quién vio? ¿A quién vio?
¿Cómo puede ser que Abraham vea a Jesús? Escuche, Abraham estuvo 500 años antes de que Moisés escribiera o Dios escribiera los mandamientos. Abraham nació miles de años antes que Jesús. Pero dice que Abraham vio a Jesús. ¿Dónde? ¿Cómo lo vio a Jesús? ¿Cómo puedo ver a Jesús? Hay gente que dice, yo no puedo ver. Por eso le decían a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, si me ven a mí, ven al Padre. ¿Cómo yo veo a Jesús? Hermano, si yo no veo a Jesús, entonces porque yo no tengo fe. ¿Cómo vio Abraham a Jesús? Escuche, ¿cómo creían en Jesús antiguamente? Presta atención. Ellos creían en Jesús. ¿Cómo? Por la fe. Porque la fe te revela que hay un Cristo. La fe te revela que hay un Salvador. Y Abraham creía en ese Salvador. Y él pudo ver por medio de la fe, por medio de la comunión con Dios, pudo ver a ese Cristo que iba a salvar al mundo. Escuche bien, que iba a salvar al mundo. Y él lo pudo ver. Entonces es como que alguien me diga, pastor, ¿usted vio a Jesús? Sí. ¿Por qué? Por la fe, en medio de la oración, en medio de la comunión. Yo hoy en la mañana estuve con Cristo, mi hermano. Cuando me levanté a las 6 de la mañana, estuve en su presencia, le adoré, sentí su presencia, sentí que él estaba ahí. Pastor, ¿usted lo conoce? Claro que sí, porque la fe me permitió entrar a su presencia. Si yo no entro, entonces ¿cómo voy a conocerle? Cuando tú ves a la gente aquí llorando, Señor, y tú ves que lo están tocando, hermano, ¿sabes qué? Están tocando al mismo Cristo. Y tú me dices, como Abraham, ¿Abraham vio a Jesús en persona? No. ¿Usted vio a Jesús en persona? No. Porque Abraham miraba hacia adelante que Cristo iba a venir. Y usted está mirando de que Cristo vino y usted le está creyendo a ese Cristo que... Abraham miraba a un Cristo que iba a ir a la cruz y usted está mirando a un Cristo que fue a la cruz. Pero Abraham mira a un Cristo, tú miras a Cristo. Cristo es el centro de todo. Solamente Cristo. Entonces fíjate una cosa, ¿por qué? Y dice que Abraham vio a Jesús y se glorificó. Cuando tú le dices a la gente, hermano, Cristo viene, porque no lo viste venir, porque no ves la obra, porque no le crees, porque tú lees y no crees, porque tú estás creyendo en otra cosa antes que creer en Jesús. Y eso es lo que te tiene que revelar a ti de repente, si tú estás creyendo en Él, sí o no. ¿Estoy creyendo en Él, sí o no? Ahora fíjate una cosa. Dios le dice a Abraham que Dios le va a dar un hijo que será el hijo de la promesa. Ahora fíjate una cosa, Abraham es una tipología de Dios, de la fe, de creer, amén. Y Dios le da a Abraham un hijo en su vejez, contra toda naturaleza, contra todo pronóstico. Dios le da una promesa y lo que Dios promete, Dios cumple. Entonces Dios le da una promesa, Dios cumple, le da a su hijo Isaac y al tiempo Dios se lo pide. Y le dice, dame a tu hijo, ¿para qué? Para el sacrificio. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios? Escuche, ¿qué le estaba diciendo Dios? Que la salvación iba a ser por sacrificio. Por el sacrificio de Jesús. Por la fe puesta en ese sacrificio. Escuche bien. Dios le dice a Abraham, Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Él cree, él pone su fe en el sacrificio. ¿Me entiende? Él pone su fe en el sacrificio. Dios le empieza a mostrar que el plan de redención es un sacrificio. Es un sacrificio. ¿Y quién iba a hacer el sacrificio? El hijo de alguien. ¿Está acá conmigo? Entonces Abraham, sin entender, porque eso es la fe, muchas veces tú no lo entiendes, no sabes cómo. Por eso yo les pregunté al principio, ¿cuántos creen en las promesas? ¿Cuántos tienen promesa? Hay gente que dice, pastor, a mí Dios me habló acá a mi corazón y me dijo que mi familia va a ser salva. ¿Cómo? No sé. Pero sé. ¿Pero sabes o no sabes? No sé cómo, pero sé. Porque Él lo dijo. ¿Me entienden? Yo cuando Cristo llegó a mi vida me dijo el Señor, tú vas a predicar. Y yo de chiquito era tartamudito.
Y no soy buen teólogo y buen expositor de la palabra, pero Dios me decía, vas a predicar. ¿Cómo? Tú vas a hacerlo. Y yo me acuerdo que la gente me decía, ¿y tú, Gastón, qué ministerio? No sé, yo sé que voy a predicar, pero no sé cómo, dónde, cuándo, no sé, pero sé. Y hoy que veo, digo, tenía razón el Señor. Amén. Eso es creer, no sé cómo, pero Él lo dice y Él lo va a hacer. Es creer en su palabra. Entonces, Dios le dijo a Abraham, le dijo, dame a tu hijo. Y Abraham dijo, yo no sé si será que cuando yo lo mate el niño va a resucitar. Yo no sé si qué va a pasar, pero yo creo. Por eso a veces, hermano, a veces cuando Dios te dice algo, y esto tiene que ver con la fe, y esto es lo que vamos a tocar para que te des cuenta de lo que es la fe. Muchas veces Dios te pide que hagas algo y tú dices, ¿para qué? Porque Dios quiere ejercitar tu fe. Porque por fe puesta en Jesús vas a ser salvo, cabezón, o sos salvo. Entonces a veces el Señor te dice, hey, ¿cuánto tienes? ¿Tienes 200 pesos en el bolsillo? Sí, tengo que pagar la luz con esos. Bueno, no, en realidad 2,000 pesos, porque ahora con 200 no pagas nada. Tengo que pagar 2,000 pesos, tengo justo aquí la plata de la boleta. Y entonces el Señor te habla a tu corazón y te dice, ponelo 2,000 pesos. Y vos decís, Señor, me corta la luz, me mata a mi familia, ¿qué hago? Y por eso sí, pero yo sentí. Y entonces ahí está tu fe actuando. Tú dices, ¿cómo Dios lo va a hacer? No lo sé, pero yo te creo, Dios, te creo. Aunque, como dijo Job, aunque muera en tus manos, Señor, seguiré esperando en ti, seguiré confiando en ti. Eso es creer. Entonces Abraham dice, bueno, mira, Dios le pidió al hijo. Imagínate, a ti te pide 2,000 pesos, hermano. Imagínate si yo le decía a Abraham, dame 2,000 pesos. Toma, Señor. Y le lleva al niño, y Abraham durante 3 días de camino, 3 días, hablaba de los 3 días que Jesús estuvo en la panza del pez como Jonás, amén. Por eso en un momento Jesús le habla a sus discípulos y les dicen, y yo me tengo que ir, dice el Señor, pero no los dejaré solo y esto. Y le dicen, ¿dónde irás? Y Jesús le dice, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Escucha, ¿por qué? Porque Jesús iba a ir a un lugar donde ellos no podían ir. Jesús tenía que ir al centro de la tierra, al paraíso, a proclamar su victoria. Acuérdese una cosa, Jesús tiene 2 victorias. La primera la tiene el viernes, porque Jesús vence el pecado el viernes. Y el domingo Jesús vence la muerte. ¿Está acá conmigo? Entonces Jesús va al paraíso, al Hades, desciende al Hades, y Él proclama y Él toma a todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque todos los que en el Antiguo Testamento morían, porque todavía no había ocurrido el sacrificio real. Entonces el Señor pedía que se sacrificaran animales, y esos animales lo que hacían era pagar la deuda, los intereses de la deuda, no toda la deuda. No se podía, porque un animal no te puede salvar. ¿Entienden? Entonces todos los que morían creyendo, Abraham, todos, ¿se acuerdan que estaba el rico y Lázaro? Y dice que murió, dijo Jesús, y fue al Hades, uno fue al infierno. Parece que estaban ahí, el infierno y el Hades, el paraíso. Entonces uno estaba en el infierno, otro estaba en el paraíso, y dice que vio a Abraham. ¿Entiende? Entonces cuando Jesús muere, escuche bien esto, Jesús muere, Jesús tiene que ir al paraíso. Por eso cuando a Jesús se le transfiguran en el monte, quizá le estoy dando mucha información junta. Cuando Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración, ¿qué se le aparece a él? Moisés y Elías. 2 que no estaban en el paraíso, estaban directamente con el Padre. ¿Se entiende? Ahora, no podía estar Abraham, porque Abraham estaba en el paraíso. Entonces cuando Jesús muere, va ahí, se proclama la victoria, arrebata a todos los que están ahí en el paraíso y se los lleva a toda la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí podían entrar, porque Cristo era la puerta. ¿Entiende? Todos al Padre. Y por eso le dijo a sus discípulos, ustedes no van a poder ir donde yo voy, pero después sí van a ir. Después me van a seguir, dice. Ustedes van a venir detrás mío, van a entrar. Por eso todos los que morimos ahora en Cristo Jesús, ya no vamos al paraíso, vamos directamente al cielo. ¿Entiende? Por eso que cuando alguien muere, antiguamente los que morían, como el rico y Lázaro, dice que cuando Lázaro murió, ¿quién estaban para llevarlo? Los ángeles. Ahora cuando usted muere, ¿quién lo lleva a la presencia del Padre? El Espíritu Santo. No ángeles, el Espíritu, ya, directamente. Amén, iglesia. Entonces Abraham lleva durante 3 días al niño, y cuando llega a ese lugar, ahí, esto está en Génesis capítulo 6, Génesis 22, Génesis capítulo 22, versículo 6. Porque quiero apurar los tiempos, hermano.
Génesis 22, 6. ¿Lo tiene? Entonces el niño le dice: papá, ¿qué vamos a hacer? Dios dijo que tiene que haber un sacrificio. Entonces Abraham toma al niño y dice en el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac. Esta parte es tremenda. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero. Escuche algo. Dios le estaba pidiendo a Abraham un sacrificio para mostrar que la salvación viene por medio del sacrificio del hijo. Pero ¿qué pasaba si Abraham sacrificaba a su hijo? Isaac a mí no me salva. ¿Entiende? Isaac no me salva. Pero lo que Dios quería que Abraham entendiera, que el sacrificio iba a venir por medio de su propio hijo. Entonces Dios, cuando pone a Abraham ahí al niño, le dice: no lo toques al niño. ¿Por qué? Porque no lo podía matar. Amén. El que iba a matar a su propio hijo, ¿quién era? Dios, por usted. Por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo. Entonces le pregunta al niño, le dice: he aquí la leña del fuego, ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? El cordero, no le dice ni la vaca ni el becerro, le dice el cordero para el holocausto. Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios no dice proveerá. Diga conmigo: sé. ¿Sabe? Eso sé es toda la Biblia. Sé proveerá. Él no va a proveer, Él se va a proveer Él mismo. ¿De qué? De su propio hijo. Le dijo: tranquilo Abraham, tranquilo Isaac, Dios se va a proveer, Dios va a entregar. Abraham estaba profetizando sin saberlo, mi hermano, de que el niño no era él, no era su hijo, sino era el Hijo de Dios, el que iba a morir por todos nosotros. Por eso dice la palabra que Abraham vio a Jesús y creyó y se glorificó de que iba a venir un día. Y Abraham se murió, se fue al paraíso, y en el paraíso ellos esperaban a Jesús, y un día fue Jesús a buscarlo, mi hermano, como todos nosotros hoy estamos esperando que un día Cristo venga. Cristo va a venir. Así como lo fue a buscar a Abraham, te va a venir a buscar a ti. Aleluya. Qué increíble. Así como Abraham, y Abraham se murió creyendo. Y muchos de nosotros quizás veamos o no veamos la venida de Jesús. Pero si tú no ves la venida de Jesús, tú serás como Abraham. Abraham, tranquilo, Dios irá por ti. Jesús le dijo a sus discípulos: tranquilo, yo me voy allá a preparar todo para ustedes. Está todo preparado. Porque si no, escuche algo, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir porque es Dios. Por eso lo que quería hacer Pablo es que ellos pudieran ver que la fe puesta en Jesús es la que me conduce a mí a la salvación. Hay muchas veces que la gente tiene fe en su fe. ¿Y cómo es esto? Fe en su fe. Yo creo que voy a ser salvo. La fe no te salva. Tú tienes que creer en Jesús. Por eso dijo Jesús: el que cree en mí, lo que yo he hecho, ellos harán. Los que creen en mí seguirán mis pasos. Los que creen en mí, amén, me seguirán. Yo no creo que voy a ser salvo porque yo creo. Yo creo en Jesús, que es mi salvación. Él es mi salvación. Y dice
y voy a terminar en Romanos. Y dice, y como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, y quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Quién las llama las cosas? Vio que hay gente que dice, yo tengo poder, yo llamo las cosas y las cosas serán hechas. El que tiene poder es Él. Tú tienes que tener confianza en Él, en su palabra, amén. Y dice versículo 18, y Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Por eso le dijo, mira las estrellas, mira la arena del mar. Tú serás, Abraham, el padre de multitudes de cristianitos que van a creer igual que tú. Por eso nuestro padre es Abraham en la fe, pero nuestro Padre eterno es Dios. Amén. Y dice que Él creyó contra toda esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó contra todos los pronósticos. ¿Por qué? Porque la fe, cuando tú crees, ¿qué? ¿En qué tengo que creer? Vio que hay gente que dice, bueno, yo suelto la palabra, yo declaro y yo estoy creyendo lo que yo... No, tú no tienes que creer en lo que tú declaras. Tú tienes que creer en lo que Él dice. Y cuando tú oras a Dios, y cuando tú lo buscas a Dios, por eso Dios quiere tener comunión contigo. Dios te va a decir, tranquilo, sano estás. Entonces puede venir alguien y decirte, ¿sabes qué, pastor? Me ora por mi sanidad. No, ya Él te lo dijo. Cree en lo que Él te dijo. Entonces a veces ves a la gente, hermano, que cuando tienen un problema corren al pastor a pedirle que el pastor ore por ellos. La pregunta es, ¿crees en Jesús o crees en el pastor? Si crees en Jesús, no vas a pedir oración a nadie. Aquí matamos el pedido de oración, porque tú crees en Él. Tú tienes relación con Él. Tú no necesitas intermediarios, que nadie ore por ti. No, porque si el pastor, yo conozco que si el pastor ora y él me lo dice, será así porque él tiene... No, hermano, tú tienes que creer en lo que Él te dijo. Cree en Él, la fe puesta en Él, la fe puesta en Él. Efesios 2:8, búscame. Seguimos aquí, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba, ¿cómo? Ya casi muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Es como que Dios venga y te diga, hey, escucha, vas a ser madre. Tú dices, pero tengo 70 años. No importa. Viene Dios y te dice, tengo un príncipe azul para ti, pero yo ya soy una mujer grande. Hey, para Dios no hay nada imposible. Entonces nosotros queremos mirar las cosas lógicamente, queremos mirar con nuestros propios ojos, y lo que Dios dice es, ¿sabes por qué me estoy retrasando? ¿Para qué? Para que tu fe sea más probada todavía, para que te des cuenta de que soy yo el que hago las cosas. ¿Sabes qué? Mira, hermano, a mí muchas veces Dios me dice, yo te voy a bendecir este mes, y de repente tengo cientos de cuentas para pagar, y Dios me dice, este mes vas a pagar todas las cuentas. Entonces de repente llega el día 25 y no pagué ninguna. Y digo, Dios, ¿dónde? Y uno se empieza a desesperar. Señor, estamos 25, se vence todo el 30. Y Dios dice, ¿qué te dije yo? Que vas a cubrir todos los gastos. Y pasa el 26 y no pasa nada. Y pasa el 27 y no pasa nada. Y pasa el 28 y no pasa nada. Y pasa el 30 y tú dices, Señor, llegamos a fin de mes. Y dice, no, hay 31 este mes. Tú dices, ¿por qué tanto, Dios? ¿No me lo podía dar el primero? No, dice Dios, quiero probar tu fe. Quiero que tu fe llegue a confiar en mí hasta lo último, hasta el último segundo. Por eso hay gente, hermano, que tú lo ves, hermano, ay, le duele el juanete ahí enseguida. Ay, pastor, me voy a morir, me voy a morir. ¿Tú crees en Cristo?
Sí, ¿qué te dijo Cristo? No, Cristo me dijo que voy a ver a mis hijos crecer y que voy a tener nietos. Entonces, ¿qué corno estás creyendo? Cuando vengan, me río, hermano. ¿Qué te dijo el médico? No, te quedan 3 días de vida. No, el Señor me dijo que me quedan 30. Listo, ríete, confía en el Señor. El Señor dijo 30. El Señor tiene poder. Es su palabra. No, pero el médico especializado, el mejor. ¿Qué me importa el mejor? Yo tengo el mejor de los mejores, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer, iglesia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! Mira, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es el medio que me conduce a Jesús, a su salvación. Yo no soy salvo porque tengo fe. Yo soy salvo porque tengo fe puesta en Jesús.